Buenos días compañeros y compañeras, mi nombre es Axi Bernal y yo les expondré sobre los objetivos que conforman el bloque 1 de la discusión de grupo número 1, cirrosis hepática. El primer objetivo nos dice, identificar cuáles son las proteínas plasmáticas, nombrar su sitio de síntesis y las funciones que desempeñan. Aquí les expondré sobre 7 proteínas plasmáticas, pero hay todavía muchas más. La primera es la albúmina, la cual es una proteína plasmática que se encuentra en gran proporción en el plasma sanguíneo de los mamíferos. Esta se sintetiza en el hígado. La segunda de la que les hablaré es la transferrina. La transferrina es una proteína transportadora específica para el hierro y al igual que la albúmina se sintetiza en el hígado. La tercera por hablarse sería la ferritina. La ferritina es una proteína que almacena, transporta y libera de forma controlada el hierro. Esta, a diferencia de las primeras dos, se puede sintetizar en el hígado, en el vaso, la médula ósea y el músculo esquelético. Las inmunoglobulinas son moléculas glucoproteicas especializadas y que tienen características para reaccionar específicamente a un antígeno. Esta se sintetiza en los linfocitos B. Las proteínas plasmáticas correspondientes a las globulinas son proteínas solubles en agua y también son solubles en disoluciones salinas. Esta se sintetiza en el hígado. La hemoglobina es una hemoproteína que se encuentra en la sangre y que transporta el dioxígeno. Esta se sintetiza en los ribosomas. La ceruloplasmina, que es la última de la que vamos a hablar, es una proteína transportadora específica para el cobre y, al igual que la albúmina, se sintetiza en el hígado. El objetivo número 2 nos dice de esta manera: enumerar y explicar en qué consisten las principales funciones del hígado. El hígado tiene demasiadas funciones como para el poco tiempo que se expone. Entonces solo voy a mencionar 3. La primera es que transforma las proteínas en aminoácidos. La degradación de proteínas produce aminoácidos y los aminoácidos se reutilizan. Solo cuando hay un exceso de aminoácidos, estos se degradan. En este proceso participa el hígado, el cual transamina y oxida esos aminoácidos sobrantes. La segunda función que voy a mencionar es que participa en la digestión de las grasas en el proceso digestivo, esto con ayuda de la bilis. La bilis ayuda a la digestión y a las enzimas que descomponen la bilis ayuda a las enzimas a descomponer las grasas en ácidos grasos para que puedan ingresar a nuestro cuerpo. Conversión de amonio en urea. En el ciclo de la urea o en el ciclo de la ornitina, el exceso de amonio se convierte en urea y esto pasa en las mitocondrias de las células del hígado. Después de esto, el amonio que se convierte en urea entra en el torrente sanguíneo, es filtrado por los riñones y sale de nuestro cuerpo en forma de orina. Continuando con la pequeña exposición, pasaremos al objetivo 3, que dice: describir la clasificación de las proteínas plasmáticas en base a la electroforesis. Cabe mencionar que en base a la electroforesis hay aproximadamente 18 o 19 clasificaciones de las proteínas plasmáticas, pero yo les voy a mencionar 5. La albúmina, que como habíamos dicho en el objetivo número 1, es de las proteínas más abundantes en el plasma sanguíneo. La ceruloplasmina, que también aparecía en la primera clasificación, la cual, para recordar, es una proteína sérica transportadora del cobre. La protombina, mejor conocida como factor 2, pero es requerida en la vía de coagulación en la sangre. Ahí se convierte en trombina por el factor 5. La proteína fijadora de la hormona tiroidea es una proteína que transporta las hormonas tiroidea por la sangre. Y la hemopexina es una proteína sérica transportadora del hemo.
Y tenemos lo que es el último objetivo de este bloque, el cual es el objetivo número 4, el cual dice: explicar la importancia de las proteínas plasmáticas en el diagnóstico clínico de las enfermedades. La determinación de las proteínas plasmáticas ayuda a diagnosticar diferentes afecciones en los pacientes. Cuando una persona ha recibido una agresión, es decir, ya sea una infección, un traumatismo, una intervención quirúrgica, entre otras cosas, el cuerpo va a responder de tal manera a solucionar el problema o la lesión. Y para ello, a veces podría causar lo que son desequilibrios en nuestras proteínas o en nuestro organismo internamente. Por ello, durante esta fase, la cual se le conoce como reacción de fase aguda, la proporción entre la cantidad de albuminas y globulinas cambiará y alterará las propiedades físico-químicas del plasma sanguíneo de forma representativa. Por ello, algunas de las pruebas que utilizan el diagnóstico de enfermedades en el organismo son el examen de albumina, el cual es un examen de albumina en suero, el cual mide la cantidad de esa proteína en la parte líquida y transparente de la sangre. Cuando se encuentra un nivel de albumina por debajo de lo normal, esto nos puede indicar lo que podría ser enfermedades renales o enfermedades hepáticas. Cuando se encuentra un nivel de albumina por encima del valor normal, eso nos da un indicio de deshidratación o que el paciente tiene una dieta rica en proteínas. También tenemos el examen de globulina, en el cual en este examen se miden los diferentes tipos de proteína que se encuentran en la parte líquida de una muestra de sangre. Cuando tenemos gamma-globulinas por encima del valor normal, esto nos puede indicar lo que son una enfermedad inflamatoria, o también nos puede señalar lo que sería cáncer de médula ósea. Y por último tenemos el examen de fosfatasa alcalina, la cual es una proteína que se encuentra en la mayoría de los tejidos corporales. Y este examen nos ayuda más que todo en el diagnóstico de enfermedades del hígado o enfermedades del hueso, y también es un examen común en las pruebas para la función hepática. Hasta ahí sería mi exposición. Muchas gracias por su atención. Mi nombre es Oscar Alfredo Castro y somos el bloque 2A, y bueno, nos toca explicar los objetivos 5 y 6 del manual de bioquímica, discusión 1. El objetivo número 5 es explicar el metabolismo de la bilirrubina, biosíntesis, degradación y excreción. Bueno, la bilirrubina es un pigmento biliar de color amarillo. Se encuentran dos tipos de bilirrubina, la bilirrubina conjugada y la bilirrubina no conjugada, o entre otras palabras, la soluble en agua y la insoluble en agua. Los valores normales de bilirrubina son de 0,3 a 1 miligramo por decilitro. Bueno, para el metabolismo de la bilirrubina todo comienza en los glóbulos rojos. Como ustedes saben, los glóbulos rojos tienen un periodo de vida como de 120 días, pero ¿qué pasa después de esos 120 días? Bueno, los glóbulos rojos se comienzan a degradar, pero ¿cómo sucede esto? Bueno, pues el glóbulo rojo ya en el periodo de los 120 días llega al vaso, específicamente al sistema retículo endotelial, o bueno, los macrófagos son los encargados de hacer este proceso, el primer paso. Aquí es donde el glóbulo rojo se divide en dos grupos. Se divide en una globina, que es una proteína que da aminoácidos y luego forma proteína.
y también en un grupo hemo, y este es el más importante para la formación de la bilirrubina. Bueno, luego aquí el grupo hemo se va a transformar en biliverdina, pero ¿qué enzima es la que actúa aquí en este proceso para que el grupo hemo se transforme en biliverdina? Bueno, para esto se utiliza la hemooxigenasa. Aquí se utiliza la hemooxigenasa, pero además de esto aquí se libera dióxido de carbono y se libera hierro en estado ferroso con dos crucitas aquí. Bueno, la hemooxigenasa, el grupo hemo se transforma en biliverdina gracias a la acción catabólica de la enzima hemooxigenasa. Luego aquí la biliverdina es el primer pigmento de color como verdoso, algo así, y digamos es el primer elemento para que se transforme en biliverdina, pero para eso ocupa una otra reacción siempre en el mismo vaso, que es gracias a esta enzima que se llama la biliverdina reductasa. Gracias a la biliverdina reductasa, la biliverdina se transforma en biliverdina no conjugada. Pero, ¿qué pasa aquí? La biliverdina no conjugada no puede ser transportada en la sangre, porque esta biliverdina no conjugada no es soluble en agua, por lo tanto no es soluble en sangre. Es decir, que no se puede transportar en la sangre porque necesita llegar hasta el hígado. Pero ¿cómo tiene que llegar hasta el hígado? Bueno, para eso esta biliverdina no conjugada se une a una proteína que es la albumina. Gracias a esta proteína, la biliverdina se transporta hasta el hígado. Digamos, le sirve de transporte. Aquí es donde viene lo más importante. Digamos, la biliverdina no conjugada se transporta hasta los hepatocitos que están en el hígado. Y ya aquí en los hepatocitos, la biliverdina no conjugada se transforma en biliverdina conjugada. Es decir, la biliverdina ya soluble en agua. Pero esto es gracias a la acción de esta enzima, que es la UDP glucuronil transferasa. Gracias a esta proteína, que es la UDP glucuronil transferasa, la biliverdina no conjugada se transforma en biliverdina no conjugada. Digamos, pasa de ser insoluble a soluble, y luego que esta biliverdina ya es soluble en agua, es absorbida por las paredes del intestino, que por las bacterias del intestino la degradan y la transforma en un uribilinógeno, que este uribilinógeno, el 80% de este uribilinógeno es transformada en estercubilina. La estercubilina es la que le da la coloración a las heces. Por eso es que las heces son de color café, es decir, el 80% de la biliverdina no conjugada va hasta los intestinos y de ahí es excretada, se excreta. Por eso es que las heces son de color marrón. Y bueno, el otro 20% de este uribilinógeno, el 10% del 20% se va al riñón y se transforma en urobilina.
digamos, esta es la coloración amarillenta a la orina. Por eso es que la orina es de color amarilla, porque no tiene, digamos, de ahí el otro, el 90% del 20%, el 90% del 20% se regresa de nuevo a la circulación hepática, es decir, que vuelve a los hepatocitos para continuar con su proceso nuevamente, es decir, de que se recicla. Solo el 90% del 20% se recicla. Y bueno, esto es todo, digamos, el metabolismo de la bilirrubina, el objetivo número 5. Y pasando al objetivo número 6, que era analizar los diferentes tipos de hiperbilirrubinemia bajo predominio directo e indirecto, y mencionar las enfermedades que las causan. Bueno, la hiperbilirrubinemia es, digamos, esto pasa cuando los niveles de bilirrubina exceden los valores normales que hay en la sangre. Y como ya les dije, los valores normales de bilirrubina es de 0,3 a 1 miligramo por decilitro. Estos son los valores normales el valor normal de bilirrubina. Y bueno, la hiperbilirrubinemia de predominio directo. Bueno, aquí están las causas. Una de las causas es de la hiperbilirrubinemia de predominio directo es defecto de excreción biliar intrahepática, es decir, que ocurre dentro del hígado. Uno de estos es la cirrosis, hepatitis y síndrome de Dubin-Johnson. También la ictericia recurrente al embarazo. Bueno, esto es en las mujeres embarazadas, ¿verdad? La otra causa es el defecto en la excreción biliar extrahepática. Bueno, la misma palabra le dice que es fuera de del hígado. En este está la litiasis y la neoplasia de la cabeza del hígado y la cirrosis biliar primaria. La hiperbilirrubinemia de predominio indirecto. Bueno, las causas son aumento de producción de bilirrubina, digamos, es más de la que el hígado pueda soportar. Digamos, en esto está la hemólisis, la anemia hemolítica y la eritropoiesis ineficaz. La otra causa, menor captación hepática de bilirrubina. Bueno, esto más bien es a causa de algunos fármacos y también por algún síndrome de Hilbert, pero esta en pequeña, digamos, en menor proporción. Y la otra causa es la alteración de la conjugación hepática de bilirrubina. Bueno, esto quiere decir de que no es soluble en bilis, digamos, se retiene, y esto hace de que vaya a la circulación en la sangre. Y bueno, entre estas podemos mencionar la ictericia fisiológica neonatal, bueno, el recién nacido, la deficiencia hereditaria, esto quiere decir como por ejemplo el síndrome de Kliger-Nagier 1 y 2. Y bueno, lo que se pueden diferenciar entre la hiperbilirrubinemia de predominio directo y la hiperbilirrubinemia de predominio indirecto es que esta de predominio directo se refiere más que a las fallas hepáticas en el hígado, y la hiperbilirrubinemia de predominio indirecto es que va más por fármaco o por herencia, digamos, es hereditario, esto, entre fármaco y hereditario, y esto más por falla del hígado. Saludos cordiales, doctor Castro. Este es el bloque 3, en donde se desarrollarán los objetivos 7, 8 y 9. Objetivo 7.
Recordar las características físico-químicas del etanol y su proceso de absorción y oxidación, sistema de alcohol deshidrogenasa, sistema microsomal de oxidación del etanol y catalasa. El etanol es el alcohol que se encuentra en bebidas alcohólicas como lo que es la cerveza, la sidra, el vino y el brandy. Normalmente el etanol se concentra por destilación en disoluciones diluidas y el del uso comercial contiene un 95% de etanol y lo demás, que es el 5%, es agua. Y ciertos agentes deshidratantes extraen el agua residual y producen lo que es el etanol absoluto. Si la cantidad de etanol ingerido no es grande, la oxidación de alcohol puede ir a la misma velocidad que el etanol en la corriente sanguínea y la concentración alcohólica no subirá. La velocidad, lo que es aproximada de oxidación de etanol de un ser humano es de 75 kilogramos, es 14,8 milímetros de etanol pero por hora, que corresponde a 35,4 de cloro. Entonces, de cerveza, de 177 milímetros de vino o 400,5 milímetros de licor. No obstante, si la ingestión de alcohol es mayor a la que el bebedor puede metabolizar y subirán las concentraciones alcohólicas de la sangre y del aliento de dicho bebedor. Objetivo 8. Explicar cuál es el efecto de la ingesta crónica de etanol sobre el estado hígado graso, hepatitis, cirrosis. Se denomina hepatopatía alcohólica, que son las lesiones provocadas en el hígado por el etanol. Por eso acá observamos en esta imagen lo que es en este hígado, lo que produce lo que son las lesiones, y vemos el hígado que contiene lo que son pequeñas macrovacuolas. Y en el hígado es una víscera u órgano que se encuentra lo que está ubicado en la parte anterior derecha del abdomen y está recubierta por una cápsula fibrosa que también es conocida como cápsula de Gleason, la cual está cubierta por lo que es una monocapa de lo que son células mesoteliales, y este órgano cumple con diversas funciones que resultan vitales, tales como filtrar y almacenar la sangre en el organismo y luego colaborando con lo que es la conversión de los alimentos en energía. Pero una de sus funciones más importantes es lo que es la detoxificación o depuración, lo que son sustancias producidas por nuestro organismo o que consumimos, como lo que es el alcohol o los medicamentos. Cuando esta función fracasa, se produce lo que son numerosos síntomas. En la formación del acetaldehído, este es considerado como el principal responsable de lo que son de los efectos nocivos del alcohol y en el hígado, en lo que es en el páncreas y el estómago y lo que es en el corazón y por supuesto lo que es en el cerebro. Este metabolito es capaz de reproducir lesiones de la hepatopatía alcohólica. En la atosis alcohólica y en el hígado graso, que es por acá, en sus características histológicas, la forma más frecuente es la esteosis macrovacuolar. ¿Por qué? Porque consiste en lo que son pequeñas vacuolas que son llenas de grasa. Bien se nota la diferencia, que es un poquitito más grande, y lo que son, por supuesto, lo que es su color. Y luego, consiste en lo que es en desplazar el núcleo y el resto de organelos celulares, y en su patogenia lo que pueden intervenir lo que es el aumento
y en la síntesis hepática de los ácidos grasos, en el descenso en su metabolismo y un bloqueo en su transporte desde el hígado a la sangre, ya que en el tejido adiposo del hígado la esteatosis del hígado va a un aumento en lo que es en la movilización, y esta enfermedad suele ser asintomática. ¿Por qué? Porque esta solamente puede manifestarse solo por lo que es una hepatomegalia blanda y lo que es incolora. Y en ocasiones aparecen lo que son síntomas inespecíficos como lo que son náuseas, vómitos, astenia y molestia en lo que es en el hipocondrio. En la hepatitis, en ella las lesiones morfológicas y las manifestaciones clínicas son mucho más graves que en la que es en la hepatopatía alcohólica. ¿Por qué? Porque aunque es muy difícil conocer su prevalencia real sin efectuar una biopsia hepática, se calcula lo que aparecen como en un alrededor del 20% de los alcohólicos, es decir, que es más frecuente, de un 10 a un 35%, y luego que generalmente tras periodos de consumo, coexistencia de la degeneración y necrosis celular, infiltrado como lo que es en el inflamatorio de leucocitos y un predominio polimorfonuclear alrededor de las zonas de necrosis y fibrosis pericelular, y lo que puede ser también asintomática o cursar con una clínica inespecífica, y siempre va acompañada de lo que son náuseas, vómitos, anorexia, debilidad muscular y lo que es la pérdida de peso y aún así la diarrea. La cirrosis hepática alcohólica constituye lo que es el estadio evolutivo final, y la hepatopatía alcohólica generalmente es una hepatopatía alcohólica, la cual es una lesión precursora, pero se han documentado casos en los que la cirrosis hepática alcohólica apareció tras una enfermedad alcohólica con fibrosis perivenular central. Una fibrosis hepática o una hepatitis crónica activa lo que son las características histológicas de la arquitectura normal de lo que es el ovulillo, y es sustituida por fuentes de fibrosis que rodean a nódulos de regeneración hepatocitaria de forma similar a lo que sucede en la cirrosis hepática tras otras etiologías, y puede ser también asintomática y diagnosticarse en lo que es en la autopsia o de forma occidental, o bien manifestarse con síntomas inespecíficos como náuseas, astenia, molestias abdominales, etc. O por cualquiera de sus descompensaciones como lo que es ascitis, encefalopatía hepática y hemorragia por varices. Una descripción más exhaustiva de los mecanismos fisiopatológicos que conducen a lo que es a la hipertensión portal, aunque la exploración física puede ser normal, habitualmente son evidentes algunos signos característicos como lo que es la eritema palmar, arañas vasculares, ginecomastía o falta de vello, ictericia y lo que es malnutrición. Por eso lo que es el color amarillento de lo que son los ojos y lo que es específicamente las uñas de los dedos. Objetivo 9. Explicar las alteraciones bioquímicas como consecuencia de los efectos tóxicos de la ingesta crónica de etanol. Es probablemente la droga más antigua que se conoce. La intoxicación alcohólica es frecuente entre los bebedores sociales y en los alcohólicos. Entonces, el alcohol está presente en un gran número de productos farmacéuticos, cosméticos, detergentes, bebidas, y siendo frecuente en lo que es en la ingestión accidental de estos productos.
el aumento cociente del NDH-NDA más el aumento de la relación genera lo que es la acumulación del acetilcoenzima A y por ende estimulando lo que es la síntesis hepática de ácido graso o inhibiendo su oxidación, generando un hígado graso que no puede trabajar adecuadamente. Esta acidosis inducida y alcohólica es causada por los efectos combinados de etanol. Y la inhalación del metabolismo de la glucosa se caracteriza por lo que es la hipocetonemia y acidosis metabólica con brecha aniónica, pero sin hiperglucemia significativa. La ceta-acidosis alcohólica causa náuseas, vómitos y dolor abdominal. La acidosis láctica, como se sabe, es un etanol y es un depresor en lo que es en el sistema nervioso central, ya que este tipo de acidosis causa lo que es un trastorno severo en lo que es en el metabolismo intermediario, ya que conlleva a una elevada tasa de mortalidad. Y la hiperuricemia, los dos trastornos fisiopatológicos, estos son capaces de ocasionar hiperuricemia y son el aumento de la síntesis de ácido úrico y una disminución en la excreción renal del mismo. La hipoglicemia, si la hipoglicemia es más grave, disminuye lo que es el aporte de la glucosa al cerebro, lo que da lugar a lo que es mareo, fatiga, debilidad, cefaleas, la incapacidad para concentrarse, confusión, lo que es el comportamiento inadecuado con la apariencia de la embriaguez y lo que son en las alteraciones del habla y lo que es visión borrosa, convulsiones, coma, y la hipoglucemia es muy rara en la intoxicación aguda en el adulto. Buenos días, mi nombre es Sandra Mary Granillo Ramos y vamos a dar continuidad a las discusiones de Bioquímica 2. Somos integrantes del grupo D4 del bloque A, del grupo teórico 03 y vamos a definir los objetivos 10 y 11. El objetivo 10 dice definir desnutrición y explicar las diferentes razones por qué fue detectada en el paciente de caso. Lo primero hay que saber qué es desnutrición. Desnutrición es una carencia de calorías o de uno o más nutrientes esenciales para el cuerpo. Generalmente, se cree que la desnutrición es una carencia primaria de calorías, es decir, carencia general de alimentos o proteínas. Las carencias de vitaminas y minerales suelen considerarse como trastornos diferentes. Sin embargo, cuando las calorías son insuficientes, es muy probable que las vitaminas y minerales también lo sean. La desnutrición, que a menudo se emplea indistintivamente como malnutrición, es en realidad un tipo de malnutrición. Lo siguiente que hay que saber es que la malnutrición es un desequilibrio entre los nutrientes que el organismo necesita y aquellos que dispone. Por lo tanto, la malnutrición incluye también una sobrealimentación del consumo de cantidad excesiva de calorías o de nutrientes en específico, ya sean grasas, vitaminas o minerales. Cuando en el organismo no se consume suficientes calorías, el cuerpo utiliza sus propias calorías para producir energía. Es como si quemáramos nuestros propios muebles para mantener la casa caliente. Después de agotar el depósito de grasa, el organismo puede utilizar tejidos como los músculos o los tejidos de los órganos internos, dando lugar a graves problemas que pueden llegar hasta la muerte. ¿Cuáles son los síntomas de esta desnutrición? El signo más evidente es la carencia de calorías provocando una pérdida de grasa corporal o tejido adiposo. Los huesos se marcan en la piel y esta se vuelve fina, seca, poco elástica, pálida y fría. Se pierde la grasa facial y en consecuencia las mejillas y en los ojos parecen hundidos. El cabello se reseca, se vuelve ralo y se cae con facilidad. Se produce caquexia, la cual es una pérdida grave del músculo y tejido adiposo. Se produce cansancio, frío permanente, irritabilidad, apatía,
mareos, palidez, debilidad muscular, depresión y astenia. Factores que causan la desnutrición pueden ser la pobreza, hambruna, dietas estrictas de adelgazamiento, depresión, drogadicción, fármacos, alcoholismo, entre otros. A continuación, veremos una gráfica la cual presenta porcentajes nutricionales necesarios diariamente para prevenir la desnutrición. Veremos aquí un 53% necesitamos hidratos de carbono, los que son principal fuente de energía del cuerpo, es decir, un combustible para el cuerpo. Necesitamos un 15% de proteínas. Las proteínas dicen que el cuerpo lo usa para el crecimiento y reparación, es decir, la recuperación muscular. Un 29% de grasa. Dice que la grasa ayuda al cuerpo a absorber mejor las vitaminas, apoyando a las hormonas. Y otro 3% de fibra. ¿Cuál fue el diagnóstico? Los médicos generalmente pueden diagnosticar la desnutrición grave de larga duración basándose en el aspecto de la persona. También investigan acerca de la dieta, la pérdida de peso, la capacidad para la provisión y preparación de alimentos, la presencia de otros trastornos y el uso de fármacos. Se puede hacer análisis de sangre para medir el nivel de albumina, que disminuye cuando las personas no consumen suficientes proteínas. La exploración física puede determinar el grado y el aspecto de desnutrición. Si los médicos sospechan que la causa es otra enfermedad, realizan pruebas complementarias necesarias para identificarlas y darles tratamiento. Las razones por las que la desnutrición fue detectada en el paciente fueron las siguientes. El paciente presenta cirrosis debido a que el hígado está dañado, no produce suficientes sales biliares y resulta afectada en la absorción de grasas y vitaminas liposolubles. Como resultado, las personas afectadas se sienten débiles y producen heces grasientas y muy fétidas y pierden el apetito. La desnutrición y la pérdida de peso con frecuencia son debidas a la afección de la capacidad de absorción de grasas y vitaminas y a la pérdida de apetito. Otra de las razones por las que fue detectada fueron los síntomas más evidentes como astenia, palidez, depresión y mareos. Además de dichos síntomas, en los antecedentes personales del paciente se menciona que desde hace un mes presenta la hiporexia, cual significa la pérdida parcial de apetito, debido a su estado de malnutrición y que ha hecho desde hace un año padece dispepsia, que es un trastorno de digestión que aparece después de las comidas y cuyos síntomas más frecuentes son náusea, pesadez, dolor de estómago, ardor y flatulencias. Como siguiente objetivo, vamos a explicar la razón, el por qué el paciente presenta lo siguiente. Lo primero que presentaba era epistaxia, que es la cirrosis hepática. Tanto en su forma leve como grave, produce alteraciones de coagulación sanguínea, déficit de protombina llamada coagulopatía. La razón de la causa de hemorragias nasales cuya intensidad es directamente proporcional a la alteración de la función hepática. Lo siguiente que presentaba era edema maleolar. Conforme disminuye la función hepática, menos albumina que es producida por el hígado. Lo que resulta es una acumulación de agua en las piernas o el abdomen. Por el incremento de la presión venosa, este edema es simétrico. Otro síntoma era ligera desnutrición. La ligera desnutrición dice que las funciones metabólicas del hígado son vitales para mantener el equilibrio nutricional en el organismo, de ahí cualquier alteración que dañe su integridad como órgano capaz de provocar un desbalance nutricional en el individuo. Los pacientes cirróticos existen diversos déficits de vitaminas y minerales, así como los trastornos metabólicos de carbohidratos, lípidos y proteínas ocasionados por dicha enfermedad. Es por eso que el paciente presenta ligera desnutrición. Hemoglobina baja.
El paciente presenta bajos niveles de hemoglobina. Hemoglobina en 11.5 por epistasis, ya que presenta sangrados nasales frecuentemente y también por la malnutrición, ya sea el hígado dañado no procesa adecuadamente los alimentos ingeridos. Hematocritos dentro de los niveles normales. Los hematocritos miden el volumen de los glóbulos rojos que hay en la sangre. Se encuentra en los niveles normales, ya que el paciente presenta ligera anemia, la cual no se refleja en la gran proporción en esta prueba. Hipoalbuminemia es la disminución de la función hepática de la cirrosis hepática de larga data. Produce disminuciones de la albumina que puede ser marcada y asociarse a edema de extremidades y ascitis. Valores séricos elevados de la aminotransferasa. Un paso inicial para detectar el problema en el hígado es la prueba de sangre para determinar la presencia de ciertas enzimas en la sangre, comúnmente llamadas transaminasas. Debajo de las circunstancias normales, estas enzimas residen dentro de las células del hígado, pero cuando el hígado está en problemas, estas enzimas son derramadas en la corriente sanguínea. Entre las más sensibles de estas enzimas y las más representativas están las transaminasas. Ellas comprenden la aminotransferasa de asparto, la aminotransferasa de alamina. Estas enzimas normales se encuentran dentro de las células del hígado. Si el hígado está con problemas, las células derraman las enzimas de la corriente sanguínea, elevando los niveles de las enzimas en la sangre, siendo un indicador del problema que puede existir. Las transaminas catalizan reacciones químicas de las células, las cuales las amino es transferido a la molécula donadora de la molécula recipiente. Por esto es dado nombre de aminotransaminasas. Tiempos de coagulación prolongados. El hígado tiene un papel clave en el proceso de la coagulación, ya que presenta el órgano en el cual se sintetizan la mayoría de los factores de la coagulación, así como sus inhibidores. Por años, se ha considerado que las alteraciones en las funciones en funcionamiento del hígado provocan a su vez repercusiones en la coagulación que pueden llegar a poner en riesgo la vida de los pacientes con algún padecimiento hepático. El daño hepático se caracteriza por múltiples trastornos en el sistema de coagulación. Uno de ellos es en tiempos de protrombina o tromboplastina prolongados. Además, el paciente presenta disfibrogenia y alta fibrinólisis. Para finalizar como grupo, concluimos que la desnutrición es la falta de consumo de alimentos en la persona, produciendo daños en los músculos y tejidos de los órganos internos. Esto a su vez se haya agotado en el depósito de grasa. Los aspectos a tomar en cuenta para diagnosticar la desnutrición en la persona son la dieta, la pérdida de peso, la capacidad para la provisión y preparación de alimentos, la presencia de otros trastornos y el uso de fármacos. También se detectó en el paciente que su hígado estaba dañado, lo cual produjo una serie de problemas que condujo al paciente a presentar desnutrición, la cual fue evidente en los síntomas que presentaba. La razón por la que presenta epistasis, edema maleolar, ligera desnutrición, hemoglobina baja, hematocrito dentro de los niveles normales, hipoalbuminemia y valores séricos elevados de aminotransferasas y tiempos de coagulación prolongados era porque el paciente presenta fallas en las funciones del hígado. Gracias. Tenga un buen día, doctor Castro. Mi nombre es Byron Francisco Mejía Segovia y en esta ocasión me ha correspondido el bloque 5A de la discusión 1 de Bioquímica 2
y comprende de 3 objetivos. El primer objetivo del bloque es explicar cuáles son las implicaciones del consumo de alcohol junto con otras drogas y su relación con la función mental y coordinación motora. Las drogas pueden producir diferentes efectos placenteros, excitantes e incluso alucinógenos, pero su consumo también provoca consecuencias graves para la salud y para su funcionamiento social. Con el consumo de drogas se producen cambios neuroquímicos y funcionales permanentes en el cerebro, tales como alteración del humor. Las alteraciones del humor son frecuentes con el consumo de drogas, no solamente a largo plazo, sino también a corto plazo. También tenemos la adicción. La adicción es una de las consecuencias del consumo de drogas y es lo que lleva a las personas a volver a consumir estas sustancias que provocan un efecto inicialmente agradable sobre el sistema nervioso. También tenemos lo que son los problemas cardiovasculares. Estos problemas son habituales con el consumo prolongado de la gran mayoría de drogas, pues estas sustancias alteran el funcionamiento normal del corazón, mientras algunos fármacos provocan una actividad muy alta de este órgano. Otras hacen todo lo contrario. Tenemos también los problemas respiratorios. El consumo de drogas causa mayor riesgo a sufrir enfermedades respiratorias como la neumonía. Los efectos secundarios de algunas drogas incluyen dolores en el pecho y los pulmones o depresión respiratoria. Haremos con el segundo objetivo del bloque, que es analizar el significado clínico de la intoxicación alcohólica. Para esto debemos tener en cuenta que las manifestaciones clínicas dependen de la cantidad de alcohol en sangre, así como el periodo de tiempo en el cual se haya llevado a cabo la ingesta. Según la cantidad se pueden manifestar los siguientes problemas. En menos 50, menos 100 miligramos por decilitro hay deterioro leve o moderado de las funciones cognitivas, dificultad para grandes habilidades motoras. En menos 50, menos 200 miligramos por decilitro, el 50% de las personas pueden estar muy intoxicadas con ataxia y disartría grave, deterioro mental y físico, euforia y combatividad. A menos 200, menos 300 miligramos por decilitro hay náuseas, vómitos, diplopia, alteraciones del estado mental. 300 miligramos por decilitro generalmente produce coma, además hipotensión e hipotermia en personas que no beben habitualmente. A menos 400, menos 900 miligramos por decilitro es un rango letal, independientemente de que no sea o no un alcohólico crónico. Uno o más de los siguientes síntomas que voy a mencionar aparecen durante el consumo de alcohol o poco después. Uno es el lenguaje farfulante, la incoordinación, marcha inestable, deterioro de la atención o la memoria y por último estupor o coma. Como tercer y último objetivo del bloque tenemos interpretar el proteinograma en la cirrosis hepática y el síndrome nefrótico. El proteinograma proporciona la información correspondiente a las proteínas mayoritarias de cada banda y que por tanto la información que parece aportar sobre una proteína específica puede estar distorsionada en presencia de concentraciones aumentadas de las otras proteínas que comparten la zona de migración. La valoración cuantitativa de cada una de las principales proteínas plasmáticas se realiza por otros procedimientos analíticos. En el proteinograma realizado por electroforesis capilar se definen las siguientes bandas: banda de la prealbumina, banda de la albumina, banda de la 1-globulina, banda de la 2-globulina, banda de las betas globulinas.